Bueno, buenas noches. Les voy a hablar sobre las generalidades de la electricidad. En nuestras casas la electricidad nos permite que funcionen las lámparas eléctricas, la televisión, la tostadora y muchas otras cosas más. Es muy difícil imaginar nuestra vida sin ellas. Ahora bien, nos damos cuenta qué es lo que podemos hacer con ella, pero ¿qué es la electricidad? Para entender qué es la electricidad debemos comenzar con los átomos. Los átomos son pequeñas partículas que son muy difíciles de ver y son elementos con los que está hecho todo nuestro alrededor. En la antigüedad la electricidad forma parte de nuestro universo desde su origen. Una de sus manifestaciones más espectaculares son los rayos. En la antigüedad, cuando no conocían la electricidad, muchas culturas atribuyeron a este fenómeno a la acción de los dioses. Por ejemplo, los griegos pensaron que eran lanzados por el dios Zeus, los vikingos suponían que eran provocados por el dios Thor cuando golpeaba un yunque con su martillo. La electricidad nos rodea. Estamos acostumbrados a vivir con fenómenos eléctricos, tanto naturales como artificiales. Naturales como el rayo, la electricidad estática. Artificiales, la iluminación de nuestros hogares y el funcionamiento de los electrodomésticos y maquinarias eléctricas. Conductores y semiconductores. Les voy a hablar ahora sobre los conductores eléctricos. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son los metales, el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad. Para el transporte de la energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso doméstico o industrial, el conductor más utilizado es el cobre. El cobre es en forma de cables de uno o varios hilos. Aunque la plata es el mejor conductor, pero debido a su precio elevado no se usa con tanta frecuencia. También se puede usar el aluminio, el metal que si bien tiene una conductividad eléctrica del orden del 60% de la del cobre, sin embargo un material tres veces más ligero, por lo que su empleo está más indicado en líneas áreas en la que la transmisión de energía eléctrica en las redes de alta tensión. Ahorita les voy a hablar sobre los semiconductores. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo en el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en la que se encuentre. Tipos de semiconductores. Semiconductores intrínsecos son los cristales de silicio o germanio que forman una estructura tetraédrica similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden observarse. La energía necesaria para saltar a la banda de conducción dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. Semiconductores extrínsecos. Si a un semiconductor extrínseco como al interior se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos trivalentes o pentavalentes, el semiconductor se denomina intrínseco y se dice que está dopado. Las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina sustituyendo el correspondiente átomo de silicio. Semiconductor tipo N. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libre, en este caso negativos o electrones. Cuando se añade el material dopante, aportar sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante ya que da algunos de sus electrones. Un aislante eléctrico. Aislante eléctrico es un material con escasa capacidad de conducción de la electricidad.
utilizando para separar conductores eléctricos evitando un cortocircuito y para mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas eléctricos que de tocarse accidentalmente cuando se encuentran en tensión puede producir una descarga. En este caso podríamos decir que si un cable está suelto, a alguno se le ocurre tocar ese cable y no tiene las debidas precauciones, puede provocar que le coja un cortocircuito, que pase un cortocircuito y este, tiende a sentir esa, esa corriente eléctrica que circula, que va a circular por todo tu cuerpo. Entonces, voy a hablarles ahorita sobre la tensión. La tensión eléctrica o diferencia de potencias, también denominada voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencia eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades SI es el voltio. Bueno, les voy a hablar sobre qué es la intensidad eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la que la unidad de tiempo para denominar la intensidad se utiliza la letra L y su unidad es el amperio. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula. Tiempo es igual a electricidad sobre tiempo, donde I es la intensidad expresada en amperios, Q carga eléctrica expresada en coulombios, T igual a tiempo expresado en segundos. Habitualmente, una vez de llamar la intensidad de corriente eléctrica, se utilizan indistintamente los términos de intensidad o corriente. Bueno, les voy a hablar sobre qué es la resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, en el honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la siguiente fórmula. R es igual a P L sobre S, donde P es el coeficiente de la proporcionalidad a la resistividad del material. L es la longitud del cable y S es el área de la sección transversal del mismo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.